Muy bien, mis hermanos. Estamos casi listos. Ahí está mi Biblia. Aquí está mi Biblia. Iba a hacer un cambio, pero no lo hice en esta vuelta. Voy a hacerlo de todos modos. Voy a colocar esta cámara acá. A ver, me está estorbando el cable aquí. Este cablecito lo puedo poner por acá, donde no estorbe. A ver, no la puedo mover un poquito más. La puedo poner un poquito más lejos. Esto le puedo quitar aquí porque me está molestando. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ponerla más acá. Ahora sí la dañé yo. Vamos a ver. Aquí no molesta, aunque sí me molesta ahí. No quiero que me moleste la cámara principal. Me está molestando. Saludos, a ver si me dejan, a ver quién tengo aquí. Danger of Hatch. Saludos, Danger. Hi, Danger. Vamos a ver quién más está por ahí. ¿Quién más tengo por ahí? Hola, Yuri. Hola, Yuri, ¿cómo estás? ¿Quién más saluda? A ver. Yuri, hola, ¿me puedes mandar un saludito? Claro que sí, Yuri. Saludos para Yuri. Dime hasta dónde, Yuri. Descendientes 4 Bridget y Hood Reed School Clow. Hi. Gracias a ti, Yuri. Speakerman Cat. Saludo para Speakerman Cat. Descendientes, dice descendientes for Bridges. Edgar Martínez, saludo para Edgar Martínez. Yuri Robles, muchísimas gracias, dice Yuri. Speakerman dice, ¿me saluda? Claro que sí, Speakerman, saludo para ti también. Así mismo, el dedito para arriba. Todo el mundo con el dedito para arriba. A ver, todos pongan el dedito para arriba, pónganle el dedito arriba. A ver si hoy llegamos a 12. Esta mañana llegamos a 12, quizás lleguemos a 13 hoy. Vamos a decir que hoy podemos llegar a 15. 15 deditos para arriba. ¿Será que tenemos 15 deditos para arriba? A ver, José Figueredo, hola, ¿me saludas? Manteco Pío Kip. A ver, Edgar, dime desde dónde me escribes, Edgar, de dónde me escuchas. ¿De qué trata tu directo? Bueno, hoy vamos a hablar sobre 1 Corintios 4. Vamos a analizar el capítulo 4 de 1 Corintios. Vamos a analizar el capítulo 4. Muy bien, a ver, al que le gusta la Biblia, póngale un dedito, así. Si te gusta la Biblia, ponle un dedito. Todo el que cree en Dios, póngale un dedito. Lorenzo Church. Hola, me saludas, acabo de llegar. Lorenzo, vamos a hablar de 1 Corintios 4. Si te gusta la Biblia, ponle un dedito. Yo voy a la iglesia. Qué bien, fantástico, Yuri. Fantástico, dice Yuri que va a la iglesia. Póngale un dedito. Póngale un dedito al que le gusta la Biblia. Si te gusta la Biblia, ponle un dedito. Vamos a mover acá. A ver, creo que acá está mejor.
y ponemos entonces este otro aquí. A ver, entonces aquí ustedes, vamos a bajarlo un poquito. Ah, le bajé demasiado. Vamos a ver. Bajarlo no era subirlo, ahora sí. Ahí. Bueno, bien. A ver, pónganle un dedito. A ver, si necesito llegar a 5 deditos. 5 deditos para entonces comenzar. Vamos con 5 deditos. Tenemos 3 deditos. Podemos conseguir 2 más. 2 deditos más. 2 deditos más. Necesitamos 2 deditos más para comenzar con nuestro. A ver. Son 5 deditos que necesitamos para comenzar. 5, tenemos 3. A ver. Gracias, Yuri. A ver, Edgar también nos puso dedito. Gracias, Lorenzo también. Tenemos los 3 deditos. Bien. Tenemos 8 personas y 3 deditos. Necesitamos 5 deditos más. Digo, 3 deditos más. Con 2 deditos más nos conformamos. Vamos con 2 deditos más para marcar meternos en el primer tema que vamos a conversar. Es Primera de Corintios capítulo 4. Ya tenemos 4 deditos, falta un dedito más y arrancamos. Falta un dedito más. ¿Será que conseguimos un dedito más para comenzar? ¿A quiénes? 5 personas que les guste la Biblia. Solo eso es todo lo que queremos. 5 personas que les guste la Biblia. 5 personas que les guste la Biblia. Tenemos 4. 5 personas que les gusten la Biblia. Con eso nos conformamos. Bueno, llegamos 8:30 ya. 8 minutos y medio. Nos quedan 1 minuto y medio para comenzar. Los 10 primeros minutos son de saludos. Aquí tengo mi Biblia, dice Yuri, para leer contigo. Amén. Claro que sí. Nos queda 1 minuto para comenzar. Vamos a comenzar con 4 me gusta. Bien, dice Boa Noit. Saludos desde Brasil. Oh, obligado. Siempre leo la Biblia en mi cuarto. Así mismo es, siempre hay que leer la Biblia. Muy bien. Estamos a 45 segundos de comenzar. Tenemos 4 me gusta. Necesitamos 1 me gusta más. Tengo 5 personas. 1 me gusta más. ¿Será que conseguimos 1 me gusta más antes de los 10 minutos? Necesitamos 5 me gustas antes de los 10 minutos. Nos quedan 30 segundos para los 10 minutos. ¿Será que conseguimos el me gusta antes de los 10 minutos? 5, 1. Nos quedan escasos 20 segundos. 20 segundos para los 10 minutos. Acá tengo de Lorenzo Short. Gracias, Lorenzo. A ver, Lorenzo, si nos pones el me gusta que nos falta. Ponme el dedito, levanta el dedito, que nos falta un dedito. Señores, 3, 2, 1, 0. Bueno, comenzamos con 4 me gusta. Ya terminaron los 10 minutos de saludo. Muy buenas noches a todos los amigos que están en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Gracias a los que están en TikTok también. Vamos a trabajar la serie Feliz para Siempre en el tema número 1, la Biblia al día. Esta es la clase 158, Primera de Corintios 4. En la tarde tuvimos la clase 158, Primera de Corintios 3. Ahora vamos con Primera de Corintios 4. Me dejan saber, tengo el quinto me gusta, llegó, fantástico, gracias. Yo lo tengo, gracias, muchas gracias. Bien, vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este programa. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por este programa, el tercer programa de la tarde, del día, oramos, buen Dios, pidiendo su dirección y también para los cinco que nos dieron me gusta ya antes de los 10 minutos, dale, Señor, bendición, ponle dedito para arriba también a ellos y que sus familias sean bendecidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, amén. Abrimos la palabra en la primera carta de los Corintios.
primera carta de los Corintios. Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios y vamos a intercambiar con nuestro profe, con nuestro asesor virtual. Saludos, profe. Estamos trabajando la lección de la Biblia al día en la serie Feliz para Siempre. Estamos en la videoclase número 158, primera de Corintios 4. Esta videoclase tiene, como todas las demás, el propósito de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser su último día en la tierra. Por lo tanto, usted debe estar preparado para eso. Sea que no muera hoy, o sea que muera hoy, o sea que este sea su último día, o sea que este no sea su último día. Usted debe estar preparado para su encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque miren, la Biblia dice que cuando uno muere, uno va a un lugar que se llama la tumba. En ese lugar se queda el cuerpo, la parte material se queda allí y los gusanos se lo comen. Los huesos es lo último que va a quedar de esa persona. Pero también nos dice la Biblia en 1 Corintios 4 que va a haber una resurrección especial. La primera resurrección formarán parte de ella los que hayan muerto creyendo en Jesús. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ahora, en el libro de Apocalipsis nos dice que si bien es cierto hay una primera resurrección, habrá también una segunda resurrección. Ahora, si los que murieron en Cristo resucitan en la primera resurrección, ¿quiénes usted creen que resucitarán en la segunda resurrección? Esos, claro que sí. Los que murieron no creyendo en Cristo. Santo. Entonces, el resumen de todo esto es lo siguiente. Hay dos grupos. Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Ahora, como yo no sé cuándo voy a morir, yo voy a creer en Cristo y voy a seguir creyendo en Cristo hasta el día que me muera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que eso ocurra? Bueno, para que eso ocurra, me tengo que mantener conectado a Jesús. Ahora, ¿de qué me voy a morir? Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que un ataque cardíaco ocurre en cualquier momento. Por lo tanto, yo no sé cuándo puede ocurrirme un ataque cardíaco. Si yo supiera cuándo me va a ocurrir un ataque cardíaco, entonces yo haría fiesta y parranda y todo lo demás. Y bueno, como me va a ocurrir un ataque cardíaco entre 15 días, estos 14 días lo cojo de parranda y entre 15, el último día, entonces me porto bien, hago todas las cosas bien, porque ese día voy a morir. Sí, así pensamos. Pero gracias a Dios, la realidad es otra. La realidad es que nadie sabe cuándo va a morir. Y como no sabemos cuándo va a morir, entonces necesitamos mantenernos conectados a Jesús. Una forma de mantenernos conectados a Jesús, no es la única, pero una forma es estudiando su palabra. Repito, estudiando su palabra. Por eso nosotros tenemos un programa que se llama La Biblia al Día. ¿Qué quiere decir la Biblia al día? Quiere decir que todos los días voy a estudiar una porción de la Biblia, ya sea un versículo, un fragmento
un capítulo, un libro, pero voy a estudiar de la Biblia por lo menos un versículo diario. Eso es lo que significa la Biblia al día. Hoy, en nuestro programa especial, nos corresponde estudiar Primera de Corintios 4. Ya en la mañana estudiamos Primera de Corintios 1, 2 y 3 durante el día. A esta hora nos toca Primera de Corintios 4. Y quiero respetar los 5 me gusta que me han puesto allí. Yo lo quiero respetar, y por eso les voy a regalar a ustedes que me han puesto esos 5 me gusta, les voy a regalar un libro que tengo acá para que comiencen el año conmigo, porque este libro lo vamos a estudiar a partir de el próximo sábado en 8, o sea, de hoy en 8. Les voy a regalar este libro. Se llama En las huellas de Jesús. Este libro trae 13 lecciones y las vamos a empezar a estudiar el próximo sábado, de hoy en 8. La primera lección, el llamamiento de Jesús. La segunda, empezamos a andar. La tercera, ¿quién es Jesús? Cuarta, su propio testimonio, y así sucesivamente. El próximo sábado empezamos a estudiar este libro. Y si, como usted me puso ahí, que a usted le gusta la Biblia, yo le voy a regalar este libro. Además, le voy a regalar una Biblia. Con este libro le voy a regalar una Biblia. Pero para ello usted me tiene que escribir. ¿A dónde me va a escribir? Anote, me escribe a conéctatejm@gmail.com. conéctatejm@gmail.com. Usted me escribe ahí, me pone yo quiero mi premio. ¿Ok? El premio es por haberle puesto me gusta a este programa. Por eso usted se ha ganado una Biblia y este libro, En las huellas de Jesús, que vamos a estudiar a partir del próximo sábado, una lección por día. Muy bien, estamos listos entonces. Vamos con el resumen de la introducción a la primera carta de los Corintios. Resumen del capítulo 1, resumen del capítulo 2, resumen del capítulo 3, antes de meternos en el capítulo 4 que nos ocupa en la siguiente media hora. Yo creo que ya, la siguiente media hora. Ya tenemos los 18 primeros minutos de preparación para la clase, ya lo hemos cumplido. Y entonces vamos a terminar, faltan 2 minutos de esta preparación y lo vamos a terminar con el resumen de lo que ya hemos visto hasta aquí, de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Adelante, profe, con el resumen solicitado. Ya ustedes conocen cuál es el sistema en el que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos la asistencia de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, y con esa plataforma nosotros le Gracias por el pase. Que ya comenzó. Adelante. Vamos con el resumen solicitado de los capítulos 1, 2 y 3 de la primera carta a los Corintios, antes de adentrarnos en el capítulo 4. Resumen del capítulo 1. En este capítulo, Pablo inicia su carta agradeciendo a Dios por la gracia derramada sobre los creyentes de Corinto, reconociendo los dones espirituales presentes en ellos. Sin embargo, también confronta las divisiones dentro de la iglesia. Algunos decían seguir a Pablo, otros a Apolos, Cefas o a Cristo, lo cual Pablo denuncia como una actitud carnal. Destaca que el mensaje de la cruz, aunque sea locura para los que se pierden, es el poder de Dios para los que creen. Pablo enfatiza que la sabiduría humana es inferior a la sabiduría divina y que nadie puede gloriarse en su presencia. Resumen del capítulo 2. En este capítulo, Pablo señala que no vino a los corintios con sabiduría humana, sino con el testimonio de Cristo crucificado. Se enfoca en que su mensaje y predicación no se apoyan en palabras persuasivas, sino en la demostración del Espíritu y poder de Dios. Explica que la sabiduría que comparte es espiritual y oculta para el mundo,
siendo revelada solo por el Espíritu Santo. Esta sabiduría es accesible a aquellos que tienen la mente de Cristo, lo que les permite discernir las cosas espirituales y caminar en el camino de Dios. Resumen del capítulo 3. Pablo lamenta que los corintios aún sean carnales, como niños en Cristo, ya que persisten en envidias, contiendas y divisiones. Les recuerda que él y Apolo son solo colaboradores de Dios y que cada uno debe construir sobre el único fundamento, que es Cristo. Advierte que la obra de cada uno será probada por fuego en el día del juicio. Pablo concluye recordándoles que son templo de Dios y que el Espíritu habita en ellos, por lo que deben alejarse de la sabiduría del mundo y glorificar a Dios en unidad y santidad. Conexión con el capítulo 4. Estos 3 capítulos establecen la base para lo que veremos en el capítulo 4. La fidelidad como administradores de los misterios de Dios, el juicio divino frente al humano y la necesidad de una actitud humilde al servir a Cristo. Pablo sigue llamando a los corintios a madurar espiritualmente y dejar las cosas carnales, abrazando la vida en el Espíritu como testigos del poder transformador de la cruz. Gracias por este espacio para el resumen. Estamos listos para sumergirnos en el capítulo 4. Adelante con la clase. Gracias, profe. Vamos a resaltar algunos puntos importantes que el profe mencionó para aquellos que están en el en vivo y no pudieron escuchar todo lo que el profe dijo. Siempre queremos refrescar algunas cosas. Vamos a comenzar desde el principio. Resumen del capítulo 1. A ver si me están escuchando bien. Me ponen el dedito así, a ver si me están escuchando bien. Resumen del capítulo 1. Estamos en 1 Corintios capítulo 1. En este capítulo, Pablo inicia su carta agradeciendo a Dios por la gracia derramada sobre los creyentes de Corinto, reconociendo los dones espirituales presentes en ellos. Sin embargo, también confronta las divisiones dentro de la iglesia. Algunos decían seguir a Pablo, otros a Apolos, Cefas o a Cristo. De paso, quiero decirles que Cefas es la forma griega en que se conoce a Pedro, lo cual Pablo denuncia como una actitud carnal. Destaca que el mensaje de la cruz, aunque sea locura para los que se pierden, es el poder de Dios para los que creen. Pablo enfatiza que la sabiduría humana es inferior a la sabiduría divina y que nadie puede gloriarse en su presencia. Quiero recordarles lo que dije al principio. Está los que creen y los que no creen. Ambos están tan convencidos de que están en lo correcto que no ceden. Los que creen en Cristo se mantienen en que creen en Cristo. Los que no creen en Cristo se mantienen en que no creen en Cristo. Entonces, ¿cómo conocer la verdad? Hay una sola forma de conocer la verdad, y es dejando que la verdad hable por sí sola. ¿Y quién es la verdad? Esta es la verdad. Ahora, si usted no cree que esta es la verdad, ese es otro problema. Pero la gran división mundial es los que creen y los que no creen. Segundo capítulo. Resumen del segundo capítulo. En este capítulo Pablo señala que no vino a los corintios con sabiduría humana, sino con el testimonio de Cristo crucificado. Se enfoca en que su mensaje y predicación no se apoyan en palabras persuasivas, sino en la demostración del Espíritu y poder de Dios. Explica que la sabiduría que comparte es espiritual y oculta para el mundo, siendo revelada solo por el Espíritu Santo. Esta sabiduría es accesible a aquellos que tienen la mente de Cristo, lo que les permite discernir las cosas espirituales y caminar
en el camino de Dios. Resumen del capítulo 3. Pablo lamenta que los corintios aún sean carnales, como niños en Cristo, ya que persisten en envidias, contiendas y divisiones. Les recuerda que él y Apolos son solo colaboradores de Dios y que cada uno debe construir sobre el único fundamento que es Cristo. Advierte que la obra de cada uno será probada por fuego en el día del juicio. Pablo concluye recordándoles que son templos de Dios y que el Espíritu habita en ellos, por lo que deben alejarse de la sabiduría del mundo y glorificar a Dios en unidad y santidad. Bien, antes de meternos en la conexión con el capítulo 4, bueno, vamos a meternos en la conexión, después hago esto, pero que no se me olvide. Me recuerdan que quiero encontrar el paralelismo de estos 3 capítulos con los escritos de Elena G. de White. Bien, vamos entonces, antes de ir al paralelismo de los 3 primeros capítulos con los escritos de Elena G. de White, con la conexión con el capítulo 4. Conexión con el capítulo 4. Estos 3 capítulos establecen la base para lo que veremos en el capítulo 4, la fidelidad como administradores de los misterios de Dios, el juicio divino frente al humano y la necesidad de una actitud humilde al servir a Cristo. Pablo sigue llamando a los corintios a madurar espiritualmente y a dejar las cosas carnales, abrazando la vida en el Espíritu como testigos del poder transformador de la cruz. Ahora sí, profe, antes de meternos en el capítulo 4, necesitamos hacer 2 cosas. La primera, encontrar la línea común, o sea, el común denominador entre los 3 primeros capítulos y el paralelismo que existe entre estos 3 primeros capítulos de Primera de Corintios con los escritos de la hermana Elena G. de White. Adelante, profe, con estas 2 preguntas. Bien. Ya tenemos. ¡Claro! Vamos a abordar estas 2 preguntas clave antes de profundizar en el capítulo 4. Línea común entre los 3 primeros capítulos. El común denominador de los capítulos 1, 2 y 3 de 1 Corintios es la centralidad de Cristo como el fundamento de la vida cristiana y la superioridad de la sabiduría divina sobre la humana. Resumen de la línea común. Capítulo 1. Cristo es presentado como la solución a las divisiones y el fundamento de la fe, destacando que la cruz es el poder de Dios. Capítulo 2. Se exalta la sabiduría de Dios, revelada por el Espíritu Santo, como el medio para comprender los misterios de la fe en Cristo. Capítulo 3. Cristo es el único fundamento sobre el cual los creyentes deben construir, mientras que las divisiones son una señal de inmadurez espiritual. Línea común. La cruz como poder y sabiduría de Dios. El llamado a la unidad en Cristo. La necesidad de madurar espiritualmente y depender del Espíritu Santo. 2. Paralelismo con los escritos de Elena G. Los escritos de Elena G. de White están profundamente alineados con los temas centrales de estos 3 capítulos. Aquí se destacan algunos paralelismos. Capítulo 1. La cruz y la unidad. Cita relacionada. Cristo debe ser el gran centro de atracción. Todo lo que haya de vitalidad espiritual procede de Él. Todo esfuerzo hecho bajo la dirección del Espíritu Santo tendrá éxito para atraer a las almas a Él, el camino a Cristo. Paralelismo. La necesidad de que Cristo sea el centro de la vida cristiana y el poder transformador de la cruz como respuesta a las divisiones en la iglesia. Capítulo 2. La sabiduría espiritual. Cita relacionada. Por medio de la fe en Cristo,
Cada alma puede recibir la luz celestial. Dios desea que sus hijos comprendan su carácter y su voluntad. El deseado de todas las gentes, 21. Paralelismo. Elena G. de White enfatiza la obra del Espíritu Santo como guía hacia la comprensión de la sabiduría divina, que supera la sabiduría humana. Capítulo 3. Edificar sobre el fundamento de Cristo. Cita relacionada. Todo edificio humano que no esté fundado sobre Cristo, la roca, será barrido por la tempestad. Dios invita a los hombres a que edifiquen sobre el único fundamento seguro. Palabras de vida del Gran Maestro, Cienton. Paralelismo. La advertencia de Pablo sobre construir en Cristo es consistente con la enseñanza de que nuestra obra será probada, y solo lo que esté basado en Cristo permanecerá. Conclusión de las dos preguntas. Línea común. La centralidad de Cristo, la sabiduría divina y el llamado a la unidad y madurez espiritual. Paralelismo con Elena G. de White. La cruz, la dependencia del Espíritu Santo y la obra de edificación en Cristo son temas que ella desarrolla ampliamente como pilares del crecimiento cristiano. Adelante, profe, con el capítulo 4. Vamos a resaltar estos paralelismos. Primero, en el capítulo 1, la cruz y la unidad. La cita relacionada. Cristo debe ser el gran centro de atracción. ¿Qué cosa? ¿Aló? Cristo debe ser el centro de atracción. Yo no sé por qué hay tanto interés en que el cuerno pequeño, Antíoco, o la marca de la bestia, o el homosexualismo, o los derechos de los derechos de un grupo, los derechos del otro. No. Ese no es el centro de la Biblia, mis queridos amigos. El centro de la Biblia es Cristo. Gracias, tenemos 6 me gusta. Ya estamos en el 50% de nuestro récord. El centro de la Biblia es Cristo. No es la marca de la bestia ni el cuerno pequeño. Hay una desesperación por hacer campañas de profecía. Diga, las profecías son necesarias, pero lo que salva es Cristo. Así que lo que necesitamos es entender lo que Pablo está luchando aquí para que los hermanos de Corintios entiendan, que el centro es Cristo. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender, profe, que el centro de la Biblia no es ni la marca de la bestia, ni es el cuerno pequeño, ni son las profecías. El centro de la Biblia es Cristo. Capítulo 1 de Primera de Corintios. Cristo debe ser el gran centro de atracción, dice Elena G. de White. Todo lo que haya de vitalidad espiritual procede de Él. Todo esfuerzo hecho bajo la dirección del Espíritu Santo tendrá éxito para atraer a las almas a Él. Camino a Cristo, página 68. El paralelismo, la necesidad de que Cristo sea el centro de la vida cristiana y el poder transformador de la cruz como respuesta a las divisiones en la iglesia. Ocurre lo mismo hoy, lo mismo que ocurrió en Corinto, ocurrió en los días de Elena G. de White y sigue ocurriendo hoy día. Hay una enorme necesidad de poner a Cristo en el lugar correcto, en el centro de nuestro estudio. Yo sé que para algunos teólogos, expertos en teología, expertos en mayordomía, expertos en cualquier otra ciencia terminada en IA, les cuesta un problema especializarse en cristología. Pero si hay una ciencia teológica que debemos entender, es la cristología. Cristo es el centro
de toda la actividad bíblica, del Génesis al Apocalipsis. Cristo es el centro. ¿Ok? Capítulo 2. La sabiduría espiritual. Cita relacionada. Por medio de la fe en Cristo, cada alma puede recibir la luz celestial. Dios desea que sus hijos comprendan su carácter y su voluntad. Esta cita está en El deseado de toda la gente, página 21. Por medio de la fe en Cristo, cada alma puede recibir la luz celestial. Yo no sé si tú sabes qué es fe, pero fe es creer que tú vas a recibir lo que pediste desde el momento en que lo pediste, creer que ya lo recibiste. Jesús dice, todo lo que pidieras en mi nombre, Él os dará. Y eso está en Juan 15, versículo 6. Cuando nosotros pedimos, déjame buscar mi Biblia, porque te voy a leer los 6 primeros versículos de Juan 15, para que tengas claro cómo debes pedir. Mira, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí viene no lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el lago de fuego y arden. Ese es el versículo 6. Corrijo, yo dije hace un rato, me equivoqué de versículo. Voy con el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es el versículo 7, no el 6. Hasta el 7. Mira lo que dice el 7. Si permanecéis, o sea, hay una condición para que se cumpla. Si permanecéis. Yo te pregunto, ¿tú crees que si tú cumples tu parte, el Señor no cumplirá la suya? Mira, la Biblia no miente. La Biblia dice que si tú permaneces en Cristo, lo leo otra vez, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí hay dos condiciones. Primero, tú debes permanecer en Jesús. Y segundo, su palabra debe permanecer en ti. Si esas dos condiciones se cumplen, mira, como matemático te digo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces sin lugar a duda A será igual a C. Eso se llama la transitividad de la igualdad. Por lo tanto, si tú permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, sin lugar a duda, todo lo que tú le pidieres al Padre, Él os dará. Porque se cumple la ley de la transitividad, de la igualdad. ¿Ok? Así que, condiciones para que todo lo que tú le pidas al Padre son dos: permanecer en Él y que su palabra permanezca en ti. ¿Ok? Seguimos. El paralelismo en esta cita. Elena G. de White enfatiza la obra del Espíritu Santo como guía hacia la comprensión y la sabiduría divina que supera la sabiduría humana. Siempre. Yo no sé qué estudiaste tú, pero no importa lo que hayas estudiado. Dios quiera y hayas estudiado. Me gustaría que hubieses estudiado, para que compares lo que estudiaste con la palabra de Dios y te des cuenta que nada supera la palabra de Dios. Yo te lo digo. Estoy impresionado con lo que aprendo en la palabra de Dios. Directamente
del Espíritu Santo. Pablo aprendió del Espíritu Santo. Y por eso Pablo escribe con el poder que lo caracteriza de su experiencia. Mire, nadie puede saber cuánto quema la estufa hasta que no mete el dedo y se quema. Por lo tanto, Pablo pasó por ahí. ¿Saben que Pablo se quemó? Sí, camino a Damasco. Pablo se quemó. ¿Sí? Capítulo 9 del libro de Hechos. Vamos al capítulo 9 del libro de Hechos. Dice: Saulo, resucitando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y Pablo se quemó. Pablo se llamaba Saulo de Tarso, porque era de la comunidad de Tarso. Y siendo Saulo, pide carta a las autoridades religiosas para hacer lo que él creía que era su trabajo. Gracias, Isaac de Gracia, gracias. Para hacer lo que él creía era su trabajo. Y en el camino se encuentra con una fuerte luz que lo quemó. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿cómo se quemó? La prueba de que lo quemó es que quedó ciego. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo te dice lo urgente que es poner a Cristo como centro y poner la educación cristiana por encima de la educación mundana, es porque él lo sabe por experiencia. No había otro con la preparación mundana que tenía Saulo de Tarso. No hubo otro mejor preparado que él. Y Jesús, que no fue a la universidad de Saulo, se convirtió en su maestro. Santo. ¿Están conmigo? Gracias. Vamos con el tercer capítulo. Edificar sobre el fundamento de Cristo. La cita dice lo siguiente: todo edificio humano que no esté fundado sobre Cristo, la roca, será barrido por la tempestad. Dios invita a los hombres a que edifiquen sobre el único fundamento seguro. Esta cita se encuentra en un libro maravilloso, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 148. Este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, es conocido también como Las Bienaventuranzas de Jesús, escritas por Elena G. de White. Es un libro maravilloso. Ojalá usted pudiera leerlo. Nosotros lo estamos estudiando en este programa. Paralelismo. La advertencia de Pablo sobre construir en Cristo es consistente con la enseñanza de que nuestra obra será probada y solo los que estén basado en Cristo permanecerá. Construye en Cristo. Que tu cemento, que tu bloque, que tu mezcla sea Cristo. Construye tu casa sobre la roca que es Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Bien, ahora vamos con la conclusión. Línea común. La centralidad de Cristo, la sabiduría divina y el llamado a la unidad y madurez espiritual. Es el común denominador entre los tres primeros capítulos. De los tres primeros capítulos. La centralidad de Cristo, la sabiduría divina y el llamado a la unidad y madurez espiritual. Es muy triste que a usted lo llamen para predicarle a una iglesia y cuando usted lleva un sermón preparado con pescado, con ensalada, con arroz, y cuando usted llega, resulta que usted tiene que guardar todo ese plato porque la iglesia a la que usted le va a presentar todavía está en pañales. Eso fue lo que pasó con Pablo y los corintios.
llegó a una iglesia que él llevaba tremendo plato fuerte. Yo me imagino ese pargo rojo ahí bien grandote, con todo y espina, enorme, asado ahí, rojito, lindo. Y Pablo dice, ándala, tengo que guardar esto, porque estos todavía son bebés. No le puedo dar esto, los voy a matar. Yo hubiese querido leer lo que Pablo les llevaba, en serio, hubiese querido leer lo que Pablo les llevaba. Claro que tendremos tiempo en la eternidad para preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué le llevabas a Corintios en la primera carta? Voy a pensar que lo que Pablo le llevaba está en la segunda carta. Ya nos tocará dentro de unos días estudiar la segunda carta. Pero esa es la línea común, la centralidad en Cristo, la sabiduría divina y el llamado a la unidad y madurez espiritual. Unidad y madurez. ¿Sabe por qué no crecen? No crecemos porque no nos unimos. Mientras sigamos cada quien por su lado, seguiremos estancados en el crecimiento espiritual. Y el Espíritu Santo tratando de darnos alimento sólido y nosotros no lo podemos recibir porque no crecemos. Bien, la segunda pregunta tenía que ver con el paralelismo de estos 3 capítulos con los escritos de Elena G. de White y concluimos diciendo, la cruz, la dependencia del Espíritu Santo y la obra de edificación en Cristo son temas que Elena G. de White desarrolla ampliamente como pilares del crecimiento cristiano. Marco, la cruz, la dependencia del Espíritu Santo y la obra de edificación en Cristo. Una vez más, se repiten los mismos elementos. Centralidad en Cristo, la cruz, la sabiduría divina, dependencia del Espíritu Santo y el llamado a la unidad y a la madurez espiritual, la obra de edificación en Cristo. Una vez más se repiten los 3 mismos elementos. ¿Cuándo será el día que pongamos a Cristo en el centro de lo que estamos haciendo? ¿Cuándo será el día que involucremos a Jesús en todo lo que, en todas las decisiones que tengamos que tomar? ¿Cuándo será el día que aprendamos a depender del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuándo será el día que nos unamos para crecer en espíritu y en verdad? Antes de pasar entonces al capítulo 4, déjeme escuchar al profe sobre qué más nos tiene que decir de todo lo que hemos tocado en esta larga, por cierto, introducción, que por cierto, creo que ya llevamos 50 minutos. Perfecto. Creo que está excelente lo que hemos hecho porque prefiero dejar el estudio del capítulo 4 de 1 Corintios para mañana en la mañana y darle duro a lo que hemos estudiado hoy. Me parece que es lo más inteligente. Así que vamos a dejar el capítulo 4 para mañana en la mañana. En el primer tema de la mañana vamos a ver 1 Corintios 4. Y ahora, profe, vamos a reforzar, vamos a profundizar en esto que hemos hablado hasta aquí. Adelante, profe. Gracias por tu extensa y apasionada reflexión sobre los 3 primeros capítulos de Primera de Corintios. Aquí tienes un refuerzo y una profundización en lo tratado, considerando los temas principales y su paralelismo con los escritos de Elena G. de White. 1. Centralidad de Cristo como gran centro de atracción. La gran enseñanza que nos deja Pablo en 1 de Corintios 1 es que Cristo debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana y el centro de toda nuestra actividad espiritual. Reflexión. Elena G. de White, en Camino a Cristo, página 68, nos recuerda que toda vitalidad espiritual procede de Él. Si Cristo es el centro, nuestras divisiones y conflictos quedan subordinados a su poder unificador. Hoy, muchas iglesias enfrentan divisiones similares a las de Corinto. Estas pueden resolverse al recordar que Cristo es el único fundamento. A nivel personal, debemos preguntarnos, ¿está Cristo en el centro de mis prioridades y decisiones diarias?
sabiduría divina y la dependencia del Espíritu Santo. En el capítulo 2, Pablo contrasta la sabiduría humana con la sabiduría divina, resaltando que solo por medio del Espíritu Santo podemos comprender las cosas profundas de Dios. Cita clave: Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, página 21, afirma que la fe en Cristo nos conecta con la luz celestial. Esta luz nos capacita para discernir lo que los ojos naturales no pueden ver. Lección práctica. Tal como Pablo fue transformado en el camino a Damasco, nosotros también necesitamos una experiencia de encuentro directo con Dios. Esto requiere permanecer en Cristo y permitir que su palabra permanezca en nosotros, tal como lo indica Juan 15:7. Desafío personal. Reflexiona si tu dependencia está más en tus propios esfuerzos y conocimientos, o si estás buscando la dirección constante del Espíritu Santo en cada aspecto de tu vida. Edificación sobre el fundamento de Cristo. El capítulo 3 enfatiza que toda obra espiritual debe estar cimentada en Cristo, la roca firme. Cualquier otro fundamento está destinado a caer bajo prueba. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 148, Elena G. de White advierte que los edificios que no estén cimentados en Cristo serán barridos por la tempestad. Paralelismo. Pablo habla de la calidad de los materiales que usamos para construir. Lo mismo ocurre en nuestros días. Solo las obras que se basen en el amor, la verdad y la obediencia a Cristo resistirán el juicio final. ¿Qué materiales estás usando para construir tu vida espiritual y ministerio? Evalúa si estás edificando sobre Cristo o sobre valores temporales. Conclusión general. Estos 3 capítulos de Primera de Corintios y los escritos de Elena G. de White nos invitan a reflexionar sobre 3 pilares esenciales. 1. Cristo como el centro. Todo empieza y termina en Él. 2. Dependencia del Espíritu Santo. Nuestra sabiduría humana no basta. 3. Edificación espiritual sólida. Nuestra obra será probada y solo lo que esté en Cristo permanecerá. Invitación a la reflexión. ¿Estoy dispuesto a poner a Cristo en el centro absoluto de mi vida? ¿Dependo del Espíritu Santo en mis decisiones diarias o confío más en mi propia sabiduría? ¿Estoy edificando mi vida espiritual y mi carácter sobre la roca que es Cristo o sobre arena movediza? Al reflexionar en estas preguntas, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia un crecimiento real y una fe más profunda. Si estás de acuerdo, podemos cerrar este estudio reforzando estas ideas y retomando con energía el capítulo 4 de Primera de Corintios mañana por la mañana. ¿Qué opinas? Bien, estamos en la edificación. Reforcemos la edificación sobre el fundamento de Cristo, capítulo 3. En el capítulo 3 se enfatiza que toda obra espiritual debe estar cimentada en Cristo, la roca firme. Cualquier otro fundamento está destinado a caer bajo la prueba. Cita de apoyo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 148, Elena G. de White advierte que los edificios que no estén cimentados en Cristo serán barridos por la tormenta. Paralelismo. Pablo habla de la calidad de los materiales que usamos para construir. Lo mismo ocurre en nuestros días. Solo las obras que se basen en el amor, la verdad y la obediencia a Cristo resistirán el juicio final. Invitación práctica. ¿Qué materiales estás usando para construir tu vida espiritual y ministerio? Evalúa si estás edificando sobre Cristo o sobre valores temporales. Conclusión general. Estos 3 capítulos de Primera de Corintios y los escritos de Elena G. de White nos invitan a reflexionar sobre los 3 pilares esenciales. 1. Cristo como el centro. Todo empieza y termina con Él. 2. Dependencia del Espíritu Santo. Nuestra sabiduría humana no basta. 3. Edificación espiritual sólida. Nuestra obra será probada y solo lo que esté en Cristo permanecerá. Reflexión, invitación a la reflexión. ¿Estoy dispuesto a poner a Cristo en el centro absoluto de mi vida?
¿Dependo del Espíritu Santo en mis decisiones diarias o confío más en mi propia sabiduría? ¿Estoy edificando mi vida espiritual y mi carácter sobre la roca que es Cristo o sobre arena movediza? Al reflexionar en estas preguntas, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia un crecimiento real y una fe más profunda. El profe nos pregunta, si estás de acuerdo, podemos cerrar este estudio reforzando estas ideas y retomando con energía el capítulo 4 de Primera de Corintios mañana por la mañana. ¿Qué opinas? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo, profe? Claro que estoy de acuerdo que reforcemos estas ideas y que nos preparemos para retomar mañana la línea. Ahora, poniendo como base el capítulo 4 de esta maravillosa carta a los Corintios. Adelante, profe, con el refuerzo de las ideas presentadas. Excelente. Adelante con el refuerzo y preparación. Aquí algunas ideas para profundizar en los conceptos compartidos y abrir camino al estudio del capítulo 4 de Corintios. 1. La centralidad de Cristo. Pablo hace un llamado urgente para que Cristo sea el eje de nuestra vida y ministerio. Esto no es solo una teoría, es la experiencia viva de una relación transformadora con Jesús. Sin Él no hay verdadero crecimiento ni madurez espiritual. Como mencionó Elena G. de White, Cristo debe ser el gran centro de atracción. Todo lo que haya de vitalidad espiritual procede de Él. Este principio nos recuerda que cualquier doctrina o enseñanza bíblica, por profunda que sea, solo tiene valor si nos lleva a Cristo. Reflexión. ¿Cómo estamos asegurándonos de que Cristo sea el centro de nuestras decisiones, enseñanzas y predicaciones? ¿Qué ajustes podemos hacer para que Él sea el corazón de nuestra vida cristiana? 2. La sabiduría divina y la fe en acción. La fe no es un concepto abstracto, es un ejercicio práctico de dependencia total en Cristo. Jesús mismo lo expresó en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Condiciones para recibir. 1. Permanecer en Cristo. 2. Que su palabra permanezca en nosotros. Esto implica obediencia y confianza absoluta. Solo cuando estas condiciones se cumplen, nuestras oraciones serán alineadas con su voluntad y por lo tanto respondidas. Preguntas para reflexionar. ¿Qué significa realmente permanecer en Cristo en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos cultivar el hábito de que su palabra permanezca en nosotros? Edificación sobre el fundamento de Cristo. La exhortación de Pablo en Corintios 3, 10, 15 es clara. Todo lo que construyamos debe estar fundamentado en Cristo, porque solo lo que esté en Él resistirá las pruebas del tiempo y la eternidad. Elena G. de White lo refuerza en palabras de vida del Gran Maestro. Todo edificio humano que no esté fundado sobre Cristo será barrido por la tempestad. Aplicación práctica. Evalúa tu vida espiritual y ministerio. ¿Está tu construcción firmemente cimentada en Cristo? ¿Qué ajustes necesitas hacer para garantizar que tu edificación espiritual sea sólida y duradera? 4. El llamado a la unidad y madurez espiritual. Pablo enfrentó divisiones en la iglesia de Corinto, una situación que sigue siendo actual. La falta de unidad impide el crecimiento y limita la obra del Espíritu Santo. Solo cuando aprendemos a trabajar juntos en el cuerpo de Cristo, podemos alcanzar la madurez espiritual que Pablo deseaba para los corintios. Reflexión. ¿Qué divisiones o barreras están impidiendo la unidad en tu iglesia o comunidad? ¿Cómo puedes contribuir personalmente a fortalecer la unidad en Cristo? 5. Preparación para el capítulo 4. El capítulo 4 de 1 Corintios se enfoca en la mayordomía, la humildad y el juicio de Dios. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo administramos los dones que Dios nos ha dado y cómo podemos vivir como siervos fieles bajo su autoridad. Preguntas para meditar antes del estudio de mañana. ¿Qué significa ser un mayordomo fiel en el contexto de nuestras responsabilidades espirituales?
¿Cómo se relaciona la humildad con la centralidad de Cristo en nuestra vida? Conclusión. Reforcemos la centralidad de Cristo, dependamos del Espíritu Santo y construyamos sobre la roca. Este es el llamado de Pablo, Elena G. de White y sobre todo de Jesús mismo. Sigamos creciendo en unidad, sabiduría divina y madurez espiritual, preparándonos para el estudio del capítulo 4, donde aprenderemos aún más sobre nuestro llamado como mayordomos del Señor. ¿Algo más que quieras añadir o profundizar antes de cerrar este segmento? Permítame repetir en el llamado. Pablo enfrentó divisiones en la iglesia de Corinto. Una situación que sigue siendo actual. La falta de unidad impide el crecimiento y limita la obra del Espíritu Santo. Solo cuando aprendemos a trabajar juntos con el cuerpo de Cristo, juntos en el cuerpo de Cristo, podemos alcanzar la madurez espiritual que Pablo deseaba para los corintios. Reflexión. ¿Qué divisiones o barreras están impidiendo la unidad en tu iglesia o comunidad de fe? ¿Cómo puedes contribuir personalmente a fortalecer la unidad en Cristo? Punto número 5. Preparación para el capítulo 4. El capítulo 4 de 1 de Corintios se enfoca en la mayordomía, la humildad y el juicio de Dios. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo administramos los dones que Dios nos ha dado y cómo podemos vivir como siervos fieles bajo su autoridad. Preguntas para meditar antes del estudio de mañana. ¿Qué significa ser un mayordomo fiel en el contexto de nuestras responsabilidades espirituales? ¿Cómo se relaciona la humildad con la centralidad de Cristo en nuestra vida? Conclusión. Reforcemos la centralidad de Cristo. Dependamos del Espíritu Santo y construyamos sobre la roca. Este es el llamado de Pablo, Elena G. de White y sobre todo de Jesús mismo. Sigamos creciendo en unidad, sabiduría divina y madurez espiritual, preparándonos para el estudio del capítulo 4, donde aprenderemos aún más sobre nuestro llamado como mayordomos del Señor. ¿Algo más que quieras añadir o profundizar antes de cerrar este segmento? Claro que sí, profe. Mis queridos amigos, ya cumplimos la hora del programa, pero yo quiero pedirles 15 minutos más, porque tengo un punto importante que quiero tocar en este capítulo, y es el análisis que realizó mi esposa hace más o menos 2 semanas de este capítulo. Ya lo publicamos, pero no lo hemos comentado en vivo y vamos a comentarlo. Déjeme involucrar a nuestro asesor bíblico en este análisis. Profe, la pregunta suya es sí. Quiero profundizar, pero esta vez quiero profundizar utilizando como punto de apoyo el análisis realizado por mi esposa Rosita de este capítulo 4. Ella toca puntos importantes que nosotros no podemos dejar por fuera en nuestro estudio. Le he pedido a los amigos que me siguen que me regalen 15 minutos más, porque esto está bueno. Así que yo creo que si nos podemos quedar 5 horas viendo un partido de tenis, ¿por qué no nos podemos quedar 1 hora y 15 minutos estudiando la palabra de Dios? Amén. Vamos entonces a ver qué nos dice Rosita, mi esposa, en su análisis guiada por el Espíritu Santo de 1 de Corintios 4.
el título. Lo titula ¿Somos administradores fieles? ¿Somos administradores fieles? Es una pregunta. Ella dice, muchos de nosotros ocupamos o hemos ocupado puestos directivos en las organizaciones para las que laboramos. ¿Le han preguntado alguna vez si es leal a esa organización? ¿Cuál sería su respuesta? En 1 Corintios 4, versículo 2, el apóstol Pablo afirma lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando afirma que, como administradores, debemos ser fieles a la organización para la que trabajamos? ¿Cómo sabemos que somos fieles a la organización? Definamos primero las dos palabras principales de 1 Corintios 4, versículo 2, administrador y fiel. ¿Qué significa administrador? Según el diccionario de la lengua española, la palabra administrador significa persona que administra bienes ajenos. Según el comentario bíblico adventista, la palabra administrador viene del griego oikonomos, administrador, mayordomo. Los griegos usaban esta palabra en relación con la administración de propiedades, ya que fuera de una familia o de un patrimonio, y la aplicación a los esclavos o libertos a quienes se les confiaba el cuidado y el manejo de las casas o de la tierra pertenecientes a su amo. El mayordomo no solo presidía en los asuntos de la casa, sino que también era responsable de proveer lo que la casa necesitaba. Era un cargo de gran responsabilidad. Es singularmente apropiado la aplicación de esta palabra a los ministros de Cristo. El ministro evangélico tiene su cargo, la iglesia tiene a su cargo la iglesia de Dios en la tierra, y debe proporcionar todo lo necesario para el bienestar de ella. Ver Juan 21, versículos 15 y 17. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Bien, sigo leyendo. Todo esto lo vamos a analizar con profundidad mañana, pero no puedo dejar de crearles un poquito el entusiasmo. Según el comentario bíblico adventista, la fidelidad es de importancia suprema en la mayordomía. El hombre no tiene la propiedad absoluta de nada en este mundo, ni aún de su fuerza física y mental, pues todas las facultades que poseen los hombres pertenecen a Dios. Es un ser creado y como tal pertenece a su creador. También es un ser redimido, comprado por la sangre de Cristo. Ver Hechos capítulo 20 versículos 28. Por lo tanto, en un doble sentido, el hombre no se pertenece a sí mismo. La tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a Dios. Él es el dueño supremo. Él ha confiado al hombre el cuidado de su propiedad. De ese modo, el hombre ha llegado a ser el mayordomo del Señor, el encargado de la responsabilidad de usar los bienes, repito, el encargado de la responsabilidad de usar los bienes de su amo de tal manera que el beneficio se aumente para Dios. El reconocimiento de esta relación entre el hombre y su creador debiera producir en nosotros una determinación de ejercer
gran cuidado en el uso de todo lo que nos ha sido confiado durante el periodo de nuestra peregrinación en esta tierra. Comentario bíblico adventista, comentarios sobre 1 Corintios 4, versículo 1. La siguiente palabra es ¿qué significa fiel? Y con esto termino. ¿Qué significa fiel? Según el diccionario de la lengua española, la palabra fiel significa que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Algunos sinónimos de fiel son leal y confiable. Por otro lado, en 1 Corintios 4, versículo 2, la palabra fiel viene de pistos. Pistos. Digno de confianza. Fiel. La cualidad de ser digno de confianza es una de las más valiosas que puede poseer un hombre. Dios la estima en gran manera. Fracasar en este sentido significa no alcanzar la vida eterna. Véase Lucas capítulo 16 versículos 10 al 12. Solo recibirán una heredad en la tierra nueva aquellos en quienes Dios pueda confiar en todas las circunstancias. Demostramos que somos fieles mayordomos si continuamente procuramos glorificar a Dios en todos los detalles de nuestra vida. Comentario bíblico adventista. Este es un comentario sobre la primera carta de Corintios 4, versículo 2. El verdadero creyente en Cristo constantemente procura glorificar a Dios en el manejo de las cosas colocadas bajo su cuidado, ya sean físicas, metales o espirituales. Reconoce que no está en libertad de usar sus bienes o sus talentos para la satisfacción de los deseos y las ambiciones naturales de su propio corazón. Siempre está bajo la obligación de colocar en primer lugar los intereses de Dios en todas las actividades de la vida. Comentario bíblico adventista, volumen 6, comentario sobre 1 Corintios 4, versículo 1. ¿Puede Dios confiar en que seremos fieles administradores de los bienes que nos ha confiado? ¿Usamos nuestra fuerza mental, física y todas nuestras habilidades para glorificar a Dios? Si no lo hacemos, no estaremos calificados para la vida eterna. Después de leer este comentario, para ser honesta, dijo mi esposa, nos hemos quedado cortos en esta meta en cuanto a mayordomía se refiere. Estoy contigo, amor. Nos hemos quedado cortos. Todavía hay mucho egoísmo en nosotros. Estoy de acuerdo. Todavía queremos ser alabados por las cosas que hacemos con las habilidades que Dios nos ha confiado. Y agrego yo, y con los recursos que nos ha confiado. Todavía estamos pidiéndole a la gente que nos dé like, que nos dé nos gusta, porque queremos tener 1 millón de gusta, tenemos que tener 1 millón de compartir, queremos tener 1 millón de seguidores. Mientras tengamos eso en nuestra cabeza, seguiremos siendo malos mayordomos de Cristo. Dios quiera y entendamos que el hecho de que a la gente le guste lo que nosotros hacemos no determina que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Más puede ser todo lo contrario. Mientras más le guste a la gente, menos es lo que Dios quiere que hagamos. Cierro con esto. A medida que maduramos en nuestro caminar con Dios, el Espíritu Santo continuará su obra de transformación para hacernos más como Jesús. Nuestra parte es
permitirle que nos transforme. Le permitiremos hacer el trabajo necesario de transformación para que podamos heredar la vida eterna. Esa es la pregunta que queda para resolver mañana. ¿Le permitiremos hacer el trabajo necesario de transformación para que podamos heredar la vida eterna? Para este análisis, este breve análisis, voy a pedirle al profe que nos haga un breve análisis, ya que pedí 15 minutos y ya me pasé 16. Profe, un breve análisis sobre esto que mañana vamos a ver con profundidad, y las conclusiones, las preguntas para autoevaluación y las palabras finales de su parte. Adelante, profe. Gracias por compartir este análisis tan profundo y bien fundamentado, inspirado por tu esposa Rosita. Con gusto hago un breve análisis sobre el contenido presentado, destacando algunos puntos clave, conclusiones, preguntas para autoevaluación y una reflexión final. Breve análisis de 1 Corintios 4:2 y el concepto de mayordomía fiel. Definición de términos clave. Administrador. Según el contexto bíblico, un administrador es alguien que gestiona los bienes que pertenecen a su señor. Esto implica responsabilidad, rendición de cuentas y un manejo prudente de los recursos confiados. Fiel. Ser digno de confianza, leal y constante en cumplir las expectativas del Señor. Este enfoque resalta la responsabilidad integral que los creyentes tienen como mayordomos de los recursos que Dios les ha confiado, desde talentos, tiempo y capacidades hasta bienes materiales. 2. Fundamento teológico. Dios es el dueño supremo de todo. Salmos 24:1. El hombre, como criatura y redimido por la sangre de Cristo, tiene un doble deber de administrar los recursos para la gloria de Dios. La fidelidad en la mayordomía no solo es una responsabilidad, sino una condición esencial para heredar la vida eterna. Lucas 16:10-2. Aplicación práctica. Examinar nuestras motivaciones. ¿Buscamos la aprobación humana o la aprobación divina? Reconocer nuestras fallas en la mayordomía. Egoísmo, orgullo y deseos de reconocimiento humano. Permitir al Espíritu Santo transformar nuestras prioridades, llevando nuestra atención de lo temporal a lo eterno. Conclusiones. La fidelidad en la administración es una prueba del carácter cristiano. El verdadero mayordomo busca glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Nuestro caminar con Dios debe reflejar una creciente dependencia del Espíritu Santo, quien nos capacita para ser administradores dignos de confianza. Preguntas para autoevaluación. 1. ¿Estoy usando mis talentos, recursos y tiempo para glorificar a Dios o para satisfacer mis propios deseos? ¿Permito que el Espíritu Santo me transforme continuamente para reflejar más el carácter de Cristo? 3. ¿Cómo puedo mejorar mi fidelidad como mayordomo en las áreas donde Dios me ha colocado? Reflexión final. El llamado a la mayordomía fiel no es opcional, sino un reflejo de nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su soberanía. La meta no es el reconocimiento humano, sino vivir en obediencia a su voluntad. En última instancia, la pregunta más importante es, ¿puede Dios confiar en mí? Al reflexionar sobre este análisis y prepararnos para el estudio más profundo de mañana, pidamos a Dios que examine nuestros corazones, revele nuestras áreas débiles y nos dé la fuerza para rendirnos completamente a su dirección. Que todo lo que hagamos sea para glorificar a nuestro Señor y cumplir su propósito eterno en nuestras vidas. Amén.